El día de hoy desarrollaré el tema noción de números pares. Es decir, vamos a aprender cuáles son los números pares dentro de los números naturales. No todos son pares, sino hay una cierta cantidad de números que son llamados números pares. Veamos. Los números 0, 2, 4, 6, 8 y los que terminan en estos dígitos son números pares. Ojo, los números pares son a partir del 2, 4, 6, 8. Son los de un solo dígito. Y los que terminan en 0 a partir de dos dígitos son los números 0, 2, 4, 6, 8. O sea, todos los números de dos dígitos para adelante, puede ser de dos, de tres dígitos, y terminan en 0 esos dígitos, en 2, en 4, en 6, en 8, son números pares. Pero como ya mencioné, los de un dígito son el 2, el 4, el 6 y el 8. El 0 no es par ni otra clase de número. Entonces, conozco los números naturales que se pueden dividir exactamente. ¿Cómo dividir exactamente, profesor? Cuando yo haga una operación y a un número lo quiera partir y ese número que le estoy partiendo me va a salir exacto. Eso quiere decir que es una división exacta, que no sobra nada, sino está repartido en partes iguales. Es como un chocolate. Tú lo partes por la mitad. Son 6 barritas el chocolate, por ejemplo. Entonces 3 le das a tu amigo y 3 te comes tú. Estás dividiendo en partes iguales. A eso se refiere. Entonces, los números naturales que se pueden dividir exactamente, como el 6, ¿no? Que es esa barrita de chocolate tenía 6 y lo he partido en 3, 3, ha salido exacto. Así, números como eso, y dividiéndolos entre 2, porque miren, a ese chocolate lo hemos partido entre 2, se llaman números pares. O sea, a todos estos números, al 2, al 4, al 6, al 8, de un solo dígito, cuando lo dividimos va a salir equitativamente, igual. Por ejemplo, tengo 2 naranjas. Quiero darle uno a mi amigo. Le doy uno a mi amigo y me quedo yo con 2. No, pues tenía solamente 2, me quedo con uno, igual. ¿No es cierto? Entonces, eso es dividir en partes iguales. A esos números se le llaman números pares. No se olviden. Ahora practiquemos sobre esta clase de números pares. 1. Completa. A. Los números pares son. A ver, vamos a escribir algunos porque como los números naturales son infinitos, también los números pares son infinitos. Entonces escribimos algunos. A ver, el 2, ¿verdad? Después me salteo. El 3 no. El 4, así, salteándome. Uno me salteó. 6, ¿verdad? Luego 8. Y luego, ¿qué números de dos dígitos serán? Ahí decía los que terminan en 0. ¿Y qué número de dos dígitos termina en 0? El número 10. Entonces el número 10 es un número par. Otro número par, los que terminan en 2. ¿No es cierto? Todos los que terminan en estos números también son pares. O sea, el número 12,
el número 14. Y por ejemplo, también el número 100. 100 también es un número par. ¿Por qué? Porque termina en cero. Por eso. Por eso es un número par. Y la mitad, o sea, son todos los que podemos sacar la mitad en forma exacta, sin sobrarnos nada. Y el 100 tiene su mitad, es 50, no lo olvide. Entonces es un número par. Ahora, B, el cero también es un número par. No, el cero no es un número par. El cero es un número neutro. ¿Sí? El cero es un número neutro, no es par. El cero no tiene valor, no puede ser par. No puedo yo dividirlo al cero en dos partes iguales. ¿No es cierto? Entonces el cero no es par. C. Todos los números que terminan ¿en qué números? En cero, ahora sí. En 2, ¿verdad? En 4, en 6 y en el número 8 son, ¿qué cosa? Números pares. Números pares. Ya está. Entonces, ya hemos completado estas frases. Continuemos. Número 2. Ahora vamos a encerrar los números pares. No se olviden que los números pares son el 2, el 4, el 6, el 8. Son los de un solo dígito. Y los que terminan también en esos números son números pares. O sea, los que están en la posición de las unidades cuando hablamos de dos cifras, de números de dos cifras, ¿no es cierto? De tres cifras también. Un número de tres cifras que termine en cero es un número par. Un número de tres cifras que termine en 2 también es un número par. Entonces, recordando eso, vamos a buscar dentro de este grupo a los números pares, ¿correcto? Muy bien. A ver, ¿el 3 será par? No, el 3 no es par. El 24 sí, porque termina en 4 y todos los números que terminan en 4 son números pares también. El 2 también. El 13 no, este no termina ni en 2 ni en 4, termina en 3, no es par. El 6 sí. Y el 1 tampoco. El 8 el 8 sí. El 7 no, el 7 no. El 12 sí, porque termina en 2. Y todos los números que terminan en 2 son números pares. Y también todos los números que terminan en 0. Entonces, el 10, ¿verdad? Que termina en 0. El 20 también termina en 0. Y el 100, ¿verdad? Que habíamos escrito también en el ejercicio anterior, ¿verdad? Ahora, el 9, no, el 9 no, el 8, un número antes. Y un número después, el 10 también es par porque termina en 0. El 14 también porque termina en 4. El 67 no, porque no estamos hablando del que termina en 7, sino en 8 o en 6. El 268, el 268 sí es un número par. ¿Por qué, profesor? Porque termina en 8. Y todos los números
que también terminan en 8 son números pares. El 42, por supuesto que sí, porque termina en 2. El 6 también es un número par de una sola cifra. Y todos los números que terminan en 6 también son números pares. Entonces, ya encerramos dentro de este grupo de números a los números pares. Siempre recordando cuáles son estos números. Número 3. Escribe los números pares comprendidos entre 0, 2, ¿qué seguirá? 4, ¿verdad? Bueno, no lo vamos a hacer con rojo, sino con azulito. Ahí está. 4, ¿qué más? 6, 8, 10, ¿sí? 12, ¿correcto? Y 14. Ahí están los números de dos dígitos que terminan en 0, en 2 y en 4. Ahora, 10, 12, ¿qué sigue? Aquí está. 14, 16, ¿verdad? Que terminan en 6, que terminan en 8, 18, ahora con 2, que terminan en 0 nuevamente, o sea, 20, que terminan en 2, o sea, 22, que terminan en 4, 24. Ahora, 76, 78, ¿no? Aquí termina en 6, en 8, ¿qué seguirá? Ah, después del 8 va a ser los que terminan en 0, ¿no es cierto? Entonces, 80 terminan en 0. Del 7 sigue el 8, ¿eh? Y termina en 0. Seguimos con el 8. 82, ¿verdad? Terminan en 2, terminan en 4, 84, terminan en 6, 86, terminan en 8, 88 entonces, y terminan en 0, ya no va a ser 8, sino 9, ¿verdad? El que sigue, 90, porque el que termina en 0 también. Ya está. Ahora, 24, 26, ¿qué sigue? 28, que terminan en 8, nuevamente, ahora con 30, luego 32, 33, 34, 36. Ya está. Ya hemos completado los números padres comprendidos entre estos números. Entre 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, por ejemplo, ¿no es cierto? Sin comentar de los otros que ya hicimos. Entonces, no nos olvidemos. Voy a volver a repetir. Los números pares son los números 2, 4, 6 y 8. Y los números que terminan en 0, 2, 4, 6, 8. El 0 no es par, porque no tiene valor. No puedo yo dividirlo exactamente, por lo que no tiene valor. Es un número neutro. Decíamos que todos los números que terminan en 0, 2, 4, 6, 8 y los números 2, 4, 6 y 8 son números pares, ¿verdad? Y los demás números, el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9, ¿qué números son? Estos números también tienen un nombre, al igual que los otros números. Estos números son llamados números impares. Entonces, ahora voy a desarrollar el tema
noción de números impares. Entonces, no nos olvidemos que los números 1, 3, 5, 7, 9 y los que terminan en estos dígitos son números impares. Ahora, conozcamos que los números naturales que no se pueden dividir exactamente entre 2 se llaman números impares. Ahora, la división con estos números va a salir sobrando. Por ejemplo, tengo 3 naranjas y quiero invitarle a mi amigo. Somos 2. ¿Cómo lo parto en partes iguales? No voy a poder, ¿verdad? Voy a tener que comerme yo 2 o mi amigo 2 y uno, una naranja, uno de los dos, ¿verdad? Entonces no va a ser exacto, a menos que ustedes me digan una naranja lo parto en la mitad, pero no es igual. Tienen que ser enteros. Son 3 enteros. Divididos en partes iguales, no se puede, ¿verdad? Entonces, estos números son los que cuando lo dividimos entre 2, la división va a ser inexacta, va a sobrar, ¿correcto? Entonces, a esos números, como ya mencionamos, se llaman números impares, no se olviden. Ahora, practiquemos. Número 1, completa. Los números impares son, a ver, mencionemos algunos. 1, 3, 5, 7, 9, ¿verdad? Y todos, vamos a escribir aquí, y todos los que terminan en ellos. Los que terminan en ellos. Así lo escribimos. Ya está. Ahora ve, todo número terminado en las cifras, nuevamente, 1, 3, 7, o me lo comí un número antes acá. ¿Qué número era? 5, ¿verdad? Ya está. El orden no va a alterar, ¿verdad? Que sea un número impar. Y el número 9 se llaman, ¿cómo se llaman? Números impares. No se olviden, impares. Escribo, impares. Ya está. Ya completamos estas frases. Número 2. Encierra los números impares. Ahora, encerremos los números impares sabiendo ya qué son o cuáles son, ¿verdad? A ver, 248, ¿será un número impar? No, porque termina en 8 y todos los que terminan en 8 son números pares, no se olviden. El 11 sí, porque termina en 1. El 371 también, porque termina en 1 y todos los números que terminan en 1 son números impares, no se olviden. El 13 también, porque termina en 3. El 24 no, termina en 4. El 4 es un número par. Entonces, el 24, es un número par. No lo encerramos. 143, sí, porque termina en 3. Así en las decenas, ¿no? Porque esto tiene hasta las centenas. Es un número de 3 dígitos. Así en las decenas hay un número par. Esto es un número impar porque termina en un número impar, pues en 3. ¿Correcto? No se olviden de ello. 33, también es un número impar.
El 248, no dijimos, ¿verdad? Ya lo mencionamos. El 3, el 3 sí, por supuesto que sí. El 0, no, dijimos que el 0 no es un número par, tampoco es un número impar, es un número neutro, no se olviden. El 25, el 25 sí, porque termina en 5. Y todos los números que terminan en 5 son números impares. El 7 también. El 16, no, porque termina en 6, es un número par. El 539, sí, también, porque termina en 9. El 17, también lo encerramos, porque termina en 7. Y el 1, ¿verdad? Los demás que no están encerrados son números pares. Ya está. Entonces, ya hemos encontrado los números impares dentro de este conjunto de números que están dentro de una nube. ¿No es cierto? Muy bien. Número 3. Escribe los números impares comprendidos entre 1, 3. ¿Qué sigue? 4 no, ¿no es cierto? Saltémonos. 5. Ya, 5. ¿Qué sigue? 7. ¿Qué sigue? 9. Ahora de dos cifras. La que termina en 1, 11. La que termina en 3, 13. La que termina en 5, 15. La que termina en 7, 17. Hasta ahí. Ahora, 81, 83, nuevamente. 85, ¿verdad? Termina en 5. 87. 89. Termina en 9. 90, ahora 91, 93, ¿verdad? 95 y 97. Ahora, 25, 27, ¿qué sigue? 29, no se olviden. De ahí 31, 33, 35, 37 y 39. Hasta ahí. Ahora, 11, 13, ¿qué sigue? 15, 17, 19, 21, 23 y 25. Ya está. Entonces, ya hemos completado, ¿no? Esto es como una sucesión de números impares, comprendidos entonces entre el 11 al 25, ¿cierto? Y aquí del 25 al 39, y así sucesivamente como hemos hecho. Ya está. Entonces, todo esto que hemos hecho es para recordar los números impares, que son los que terminan en 1, 3, 5, 7 y 9. Y también los que ya mencioné, ¿no? Las de un solo dígito, 1, 3, 5, 7 y 9. También son números de una solo dígito impares. Recordemos ahora a los números que hemos estudiado, a los números pares e impares. No se olviden que los números pares son los números 2, 4, 6 y 8. Y los que terminan en 0, 2, 4, 6 y 8. Y los números impares son los números que terminan en 1, 3, 5, 7 y 9. Y casualmente también esos números que he mencionado son números impares.
Entonces, recordando que son números pares e impares, ahora desarrollemos estos ejercicios. Número 1. Ubica los siguientes números en el lugar que les corresponde según las indicaciones. 52, 37, 1, 64, 32, 16, 19, 77, 30, 41, 78. Aquí hay un número de 4 cifras. ¿Cómo se lee esto, profesor? Esto se lee 1393. ¿Sí? Esto es el número 22. Y esto también se lee 4101. No se olviden. ¿Correcto? Entonces, vamos a colocar de acuerdo a lo que mencionan. Aquí dice a todos los números pares. A ver, empezamos. 52 es par o impar. Par. Entonces lo escribimos aquí, ¿verdad? En los pares. Punto y coma. 37, par o impar. Impar porque termina en 7. 37. Ya está. Ahora, continuemos. 1. 1 es un número impar, no se olviden. Impar. 1. 64. 64 es un número par porque termina en 4 y el 4 es un número par. Par. Ya está. 32 termina en 2. Entonces es un número par también, ¿verdad? 16 también, porque termina en 6, que es un número par. 19, 19 es par o impar. Impar, porque termina en 9. 77, 77 es un número par o impar. Impar también, porque termina en 7. 30. El 30 es un número par porque termina en 0. 41, 1, termina en 1. Impar. 78, par o impar. Par porque termina en 8. 1393. Fijémonos en la cifra de las unidades que estoy señalando en estos momentos. Está a la derecha, ¿verdad? El 3. ¿El 3 qué es? ¿Par o impar? Impar. Por lo tanto, este número 1393, se lee así, es un número impar porque termina en 3. Ahora, 22. 22 también es un número par. ¿Por qué? Porque termina en 2. Y 4101 termina en 1. Entonces es impar. 4101 es un número impar. Entonces, por lo tanto, ya hasta ahí ya hallamos los números, tanto pares como impares, de este grupo de números. Siempre mencionando qué son, ¿no es cierto? Y cuáles son. Continuemos. Número 2. Escribe P si el número es par o I si el número es impar. A ver, veamos. 19. ¿Par o impar? Impar, ¿verdad? Porque termina en 9. Y entonces, ya está. 29 también termina en 9. Entonces, también es otro número impar. 20 termina en 0. ¿Par o impar? Par, P. 13, 13 termina en 3. Impar, porque 3 es impar. 54, 4 termina en 4. Par. El 4 es par. 46, par. Muy bien, termina en 6. Par.
25. 25 es impar porque termina en 5, que es impar. 36. El 6 es un número par. Entonces el 36 también va a ser un número par. 55. Impar. 66. Como hemos dicho aquí, par, ¿verdad? Dos veces todavía repite el 6. 17. 17 es un número impar, señores. No se olviden. 28. El 8 es un número par. Entonces 28 también. Par. Entonces 37 termina en 7. Impar. 48 termina en 8. Par. 16. 6 es par. Entonces 16 también es par. 39. Termina en 9. Impar. 30. Termina en 0. Par. 49. Termina en 9. Impar. 146. 6 es un número par. Por lo tanto, 146 también es un número par porque termina en 6. 73 también es un número par o impar. Impar. Porque termina en 3. Ya está. Entonces, siempre para saber si es par o impar, tenemos que recordar qué números son y en qué terminan, ¿no es cierto? Principalmente, qué números son, niños. Si ustedes saben qué números son los números pares e impares de un solo dígito, se les va a hacer fácil hallarlos de 2, de 3 y de más dígitos. Diferenciarlo, ¿no es cierto?, entre los pares e impares. Número 3. Pinta de amarillo las circunferencias, donde están los números pares y de celeste donde están los números impares. O sea, vamos a pintar los círculos de amarillo si son pares y de celeste si son impares. Empecemos. 89. ¿Par o impar? Par. ¿Seguro? No, impar si termina en 9. El 9 es impar. Entonces es un número impar. ¿Qué color? ¿Amarillo o celeste? Celeste los impares. Entonces celeste. Pintemos de color celeste. Ahora sí. Ya está. Ahora, 21. ¿Par o impar? Impar también, porque termina en 1. No se olviden. Impar. Lo estoy pintando entonces de color celeste, que es un número impar. Pues ya está. 52 termina en 2. Entonces es un número par. ¿De qué color los pares? Amarillo. Pintemos de amarillo. Ya está. 50 termina en 0. También es un número par. Por eso lo estoy pintando de amarillo. 69. El 69 es impar porque termina en 9. Entonces, de celeste. El 2, por lógica, par. El 96 termina en 6. Par. Muy bien, par. El 6 también. Par. El 91. El 91 termina en 1. Impar. Entonces, de color celeste. Ahora, 81 también termina en 1. Impar, celeste.
Ya está, de color celeste. 67 también de color celeste. 24 termina en 4 también, pero de color amarillo, porque todos los números impares, o perdón, pares, estamos pintando de amarillo. Ahí dice en la consigna. 68 también es un número par, entonces de amarillito, ¿verdad? Claro que sí. Ya está. 43 impar. ¿Qué color? Celeste. Color celeste. Ya está. 86. 86 es... ¿De qué color estoy pintando? De amarillo. ¿Por qué? Porque es par, pues termina en 6. El 4 también es par, amarillo. 72 también termina en 2, es par. Así las cifras de las decenas sea un número impar, pero termina en par. Entonces el número es par. 75. 75 termina en 5, es impar. Color celeste. Ya está. Ya hemos pintado entonces los números pares de color amarillo y los impares de color celeste. Recordando siempre cuáles son los números pares e impares. Número 4. Escribe los números pares e impares comprendidos entre 12 y 38. Ya tenemos que saber qué números están entre 12 y 38. Están los números 13, 14, 15, 16, 17, 18 hasta el número 37, ¿sí? Entonces los pares serían ya no el 12 porque entre ellos. El 13, ¿qué número es? Impar porque termina en 3. Entonces, con un número, con un color más claro. Ahora sí, 13, impar. ¿Qué sigue? 14, par, ¿no es cierto? 15, impar, así vamos a completar. 16, par. 17, impar. 18, par. 19, impar. 20, par. 21, impar. 22, par. 23, impar. 24, par. 25, impar. 26, par. 27, impar. 28, par. 29, impar. 30, falta, ¿verdad? 30, par. 31, impar. 32, par. 33, impar. 34, par. 35, impar. 36, par. Y 37, impar. Ahí acabamos, porque es números comprendidos entre 12 y 38. ¿Ya está? ¿Qué números eran? Desde el 13 hasta el 37. Ya hemos completado. Ahí está, 14, 15, 16, 17, desde el 13, ¿verdad? 13, 14, 15, 16, hasta el 37, que es un número impar. Entonces, va intercalado los números, ¿no es cierto? Al momento de contar de dos en dos, por ejemplo, vamos a mencionar a todos los números pares. Y cuando contamos desde el 1, también así, salteando 1, 1,
De 2 en 2 vamos a encontrar los números impares. Entonces, hasta aquí hemos repasado y recordado los números pares y impares. No se olviden. Otros temas relacionados a los números naturales, como la adición, sustracción y relacionados también a estos números, pares e impares, lo van a encontrar en nuestra página www.matematica1.com. ¿Y dónde está esta página? En YouTube. No se olviden visitarnos siempre.